mire. Está muy bien, esto es en vivo. No. Evidentemente, para hacer... No fui yo, ¿eh? No está bien. No Para fui hacer yo. esta presentación, Yo tengo un teacher que tiene a un animalito, ni me acuerdo cuál es, que tiene las manitos sucias. Y dice de que no fui yo. vamos a conversar ampliamente sobre los temas que están sobre el tapete en el espacio político nacional y también en particular sobre la situación del Partido Revolucionario Social Demócrata, porque tenemos aquí hoy de visita a su secretario general, el doctor Luis Miguel de Camps, Así es, buenos abogado días. en ejercicio, Así de los es. del número. ¿Se dice así todavía? Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes aquí. Y nos gustaría pues que nos contaras este proceso de reestructuración, de reforma que está viviendo esta organización política en este momento. Por supuesto. Bueno, nosotros como partido estamos en una nueva etapa, como es normal, después de la desaparición a destiempo de nuestro líder y fundador. Y en esta nueva etapa, a diferencia tal vez de lo que fue la línea principal de trabajo durante los primeros 10 años, nosotros estamos implementando una decisión de plantear propuestas al país en todos los sentidos y en todos los niveles, propuestas de políticas públicas, pero también con miras a presentar propuestas electorales en las elecciones del 2020. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ustedes recordarán, en nuestro partido, encabezado por su líder, licenciado de Camps, siempre se preocupó fundamentalmente, más que cualquier otra cosa, por procurar algún tipo de unificación de la oposición, que desde el punto de vista de responsabilidad política efectivamente era lo responsable. No creo que ningún político dominicano trabajara tanto como él lo hizo para tratar de obtener eso para el país. Lamentablemente, por razones que todos conocemos, eso no fue posible. Y ahora nos toca a nosotros, si se quiere, fortalecer nuestra organización, porque él era un político que trascendía los límites de nuestro propio partido. Su peso específico era mayor que el partido mismo, eso no puede discutirse. Ahora bien, como partido nos toca reestructurarnos, refortalecernos y crecer. Y ante ese escenario es que nosotros planteamos la apertura, las puertas abiertas de nuestro partido, y nosotros agregamos puertas abiertas con ojo pelado. Porque porque es importante. Hemos visto los efectos de las puertas abiertas en otras organizaciones. Una de mis frases organizaciones. favoritas, ojo pelado. O sea, Claro, pero ciertamente puertas abiertas. Y creo que la ciudadanía, la población dominicana, hasta cierto grado ha despertado y reclama por todas partes, reclama la posibilidad de participar de manera digna, de manera abierta, de manera transparente en la actividad política, sin tener preocupaciones de cuestionamientos. Y afortunadamente el Partido Revolucionario Social Demócrata, para lo que algunos no saben o no se acuerdan, el Partido del Toro, como más también se le conoce, es un partido que no puede ser cuestionado por ninguna de sus acciones. De hecho, mucha gente, de manera incorrecta, en nuestro parecer, generaliza y dice todos los partidos son iguales, todos los políticos son iguales, etc. Y eso siempre es incorrecto. Hay que hacer exclusiones. o sea, En nada todos son iguales, Correcto. porque ni en la tú ves, comunicación... mira, pero utilizamos los absolutos para referirnos al absoluto. ¿Tú has visto? Sí, es que- Nunca es absoluto. Exacto, pero en ese caso sí es cierto. Pero- Sí, en ese caso, En ese sí. caso sí es cierto. Y le quiero decir que O sea, lo que el absoluto sí existe en algunos casos. en algunos casos, correcto. Y ciertamente hay diferencias, hay alternativas. Es muy común que la gente entienda que los partidos son negocios. Bueno, si algo ha demostrado el Partido del Toro, el PRSD, es que es un partido comprometido con sus principios y que con esos principios no solamente los declara, sino que actúa basado en ellos. Fuese sido muy fácil en 5 de las... hemos participado en 5 elecciones y de esas 5 elecciones solamente en una fuimos aliados a un partido mayoritario. Hubiese sido muy fácil participar siempre aliados y tener cuotas de poder, Le daban posiciones importantes. pero esa no es la labor fundamental que nosotros planteamos. Nosotros lo que planteamos es una transformación del Estado y las alianzas electorales ciertamente no son negativas, siempre y cuando estén fundamentadas en programas de gobierno realizables, no populistas, y que signifiquen una transformación real, no simplemente dámelo a mí y dámelo ahora. Entonces, en ese sentido, estamos anunciando al país, porque lo hemos estado haciendo ya hace algunos meses, pero en estos días sostuvimos
una intervención pública en donde pudimos explicarle al país un poco este proceso, un poco de esta visión de manera resumida, para que la gente sepa que hay una alternativa en la República Dominicana para trabajar política de manera correcta y transformar para bien nuestro país. Me gustaría saber cuál es la posición de su partido con respecto a la importante responsabilidad que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura en la elección, sobre todo del Tribunal Superior Electoral. Claro. Sabemos que los procesos eleccionarios son fundamentales para la estabilidad democrática del país y queremos enfocar ahí en detalle eso, porque la Suprema Corte creo que no va a hacer diferencia 4 jueces con la composición actual, pero el Tribunal Superior Electoral, que se van todos o se pueden quedar todos, sí hay diferencia. Estamos hablando de los responsables de regular el sistema democrático. De decidir quién manda. Claro, Miren, es una película. Sobre ese particular, nosotros siempre hemos planteado que la Constitución del año 2010 incluyó lo que le hemos llamado un gacetazo maquillado. Recordemos que el gacetazo fue aquella acción en donde en 1978 el partido en el poder sustrajo una cantidad de senadores al partido de oposición fundamental. 4, si mal no recuerdo. Correcto, para que en ese momento el senador era quien designaba a los miembros de la Suprema. Entonces, con ese robo, si se quiere, de senadores, perdía la mayoría el partido de oposición en esa Cámara y entonces no podía hacer las designaciones de jueces imparciales o distintos de lo que estaban. Y eso se llamó el gacetazo. En el año 2010, cuando se establece la nueva Constitución, en donde se introduce como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, es básicamente lo mismo, incluyendo el voto calificado del Presidente de la República, porque la composición es de 8. Entonces, eso comenzó mal, no solamente en esta convocatoria, sino desde la Constitución de 2010. Un funcionario designado por el presidente de turno no es verdad que va a ir en contra de las decisiones de quien lo designa en tienda. Entonces, comenzando por ahí, eso es importante recordarlo. Segundo, respecto de este proceso, es fundamental y parece hasta bizarro que estemos diciendo a estas alturas, Sí, definitivamente. nosotros lo que queremos son jueces que sean imparciales. Más nada. Por defecto debería ser así. Claro. Porque un juez parcial no es un juez. O sea, nosotros tenemos unas discusiones tan bizarras, porque la realidad es que un juez no puede ser parcial. O sea, eso no debería ni siquiera ser un tema de discusión. Eso es lo que digo, por eso lo extraño que en esta etapa de la vida de este país todavía estemos nosotros reclamando imparcialidad, que la clase dominante en el nivel del poder político no haya entendido de que si bien tiene poder político como fuere, eso es otra discusión, el país necesita democracia y democracia no se puede lograr simplemente con procesos que sean formales pero no reales. Tenemos que tener contenido. La democracia tiene que tener participación, tiene que haber elecciones recurrentes, transparentes, donde la voluntad sea respetada, tiene que haber respeto de las minorías, tiene que haber alternabilidad. División de poderes tiene que haber. No, obviamente. Aquí no la hay. Eso es lo primero. Entonces, Aquí no lo hay. Cuando vemos todas esas características de la democracia y vemos el organismo o los organismos que están llamados a arbitrar procesos de discusión en torno a una elección que es el punto de partida de un sistema más democrático, que se esté cuestionando el hecho de que no, quienes van a ir ahí tienen que responder a tal y cual. Nosotros como país creo que hemos experimentado el esquema de repartos durante muchos procesos y creo que el resultado ha sido negativo, sobre todo en la coyuntura como es la actual, en donde un solo partido controla prácticamente todos los poderes del Estado. Porque el mecanismo de reparto, que no es el ideal, tal vez se justificaba en un momento en donde las fuerzas políticas se tenían algún tipo de contrapeso. Sí. Pero hoy día no es así, y digo hoy día en los últimos años, Sí. no solamente en este año. Entonces, es fundamental que quienes tienen el poder de decisión, llámese el Partido de la Liberación Dominicana y de manera particular el presidente de la República, tienen que entender que el país lo que está buscando es simple y llanamente personas que sean incuestionables respecto de su independencia para que entonces los procesos sean correctos. Y yo soy de los que opinan que si el presidente de la República y el PLD entienden esto tan básico y actúan en consecuencia, primero, el más beneficiado va a ser el país. Pero desde el punto de vista político y político-electoral, el más beneficiado va a ser el presidente y el PLD, porque va a poder mostrarle al país una acción correcta que toda la sociedad reclama
y que la parcialidad no puede sobreponerse sobre la voluntad del pueblo. Sí, eso sí partimos de que los valores que mueven a nuestros gobernantes son los correctos. En el caso de las organizaciones políticas hemos visto que los mismos líderes están formados en base a lo contrario que se espera de un líder. Ideas muy claras, distintas, que mueven masas. Hemos visto más líderes que son movidos por los recursos que logran repartir para que esos seguidores lleguen a sus organizaciones políticas. En el caso de ustedes tenían una figura muy fuerte que en sus ideas era muy constante y muy coherente, eso hay que decirlo. Entonces, ¿cómo van a hacer para mantener ese concepto de liderazgo dentro de una organización política cuando esa figura entonces ya no está con ustedes? Bueno, el hecho de que no se encuentre con nosotros físicamente no significa que su legado, sus ideas, sus acciones, sus ejemplos no lo estén, porque sí lo están. Y justamente el compromiso que todos tenemos es mantener esos legados y acrecentarlos, porque es una labor que se avanzó, pero hay que continuarla. Entonces, afortunadamente tenemos esa formación muy bien impregnada. Y a propósito de lo que señalabas, Lorena, ha sido muy generalizado, como tú señalas, el hecho de que la política se ha degradado y se ha convertido en muchos casos en una actividad de compra y venta. Ahora bien, yo creo que las movilizaciones sociales que se han dado, sobre todo en este año, sin banderías político-partidarias, son demostración de que el país está en un proceso de despertar. Evidentemente el caso de Brecht ha sido un caso fundamental para que esto sucediera, que hay que señalar que no es el único, porque la corrupción no comienza ni termina ahí. No, por la presión internacional. Sí. Correcto, y afortunadamente es así, pero ojalá no termine ahí. Y yo creo que eso demuestra que el país está llamando que algo distinto se presente, que el negocio día tras día no sea lo mismo, que la política de compra y venta, de toma y daca, no puede ser. Y yo creo, y esa ha sido siempre una de nuestras principales acciones como partido, y yo creo que cada vez más, mientras pasan los días, eso el país lo va valorando más. Señalaban, por ejemplo, respecto de las movilizaciones sociales, que eso era solamente enclaustrado en una parte de la población, en un segmento social. Sí, desmeritando y Pero yo creo también que en comparación de la de enero con la de la última que fue en San Pedro de Macorís, y la de Azo también, se puede ver que ya no es así, que poco a poco hay una participación multiestamental, o sea, todas las clases sociales. Sí. Y mientras más tiempo pasa, entiendo que más amplio se va a hacer, porque el apoyo en los números se da. Y si a eso se le señala y se le agrega un proceso de convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para los tribunales electorales, pero también la Suprema, porque independientemente de la composición, como tú señalabas, Homero, bueno, en poco tiempo tocan también remociones de otros por tema de años. Es decir, es un proceso de construcción parcial, tampoco se puede soltar eso. Igualmente, y la gente también a veces no se da cuenta, la ley electoral y la ley de partidos políticos es algo que no es solamente de los políticos. La gente generalmente dice, bueno, no me habla de política, yo no soy político, recordando que todos somos políticos, claro, tal vez no somos partidaristas, pero por obligación, y eso es imposible renunciarlo. Ahora, el problema del tema de la impunidad, del tema de la corrupción, es que el sistema democrático, o más bien el sistema electoral, fomenta, mejor dicho, un sistema de complicidades. Y ese sistema de complicidades tiene que ser roto, porque desde ahí es que donde nacen los problemas de corrupción e impunidad que tenemos. Si establecemos una reforma electoral y de partidos políticos en donde ese sistema de complicidades no pueda existir, donde haya transparencia, donde se promueva la renovación abierta, donde haya límites en el uso de recursos, no solamente los recursos públicos que ya están prohibidos, pero nada pasa, sino también un régimen de consecuencia, es el punto de partida. Se parece un poco, si ustedes quieren, al tema de la criminalidad. Me explico. En este país siempre hemos vivido de crisis en crisis. Desde que yo tengo uso de razón, eso ha sido así. Sí. Que parece contrasentido porque la crisis, por definición, es un periodo de tiempo determinado. Pero bueno. Aquí vivimos en una crisis. Correcto. De una se profundiza a la otra. Ahora bien, yo creo que en los últimos años la crisis dominicana, en sentido general, tiene un componente adicional que es el tema de la criminalidad,
que ha llegado a un nivel en donde jamás en nuestro país había llegado. Ahora, cuando vemos ese incremento de la criminalidad y los gobiernos, el de actual también, la medida que toman es tirar la guardia a la calle y establecer retenes, señores, vamos a ser sinceros, eso no va a resolver el problema de la criminalidad. Eso lo que atiende es una consecuencia de las causas de la criminalidad. El problema de la criminalidad es un problema económico, es un problema de falta de oportunidades de empleo, es un problema de falta de empleos dignos. Mientras no se fomente la creación de empleos dignos de fondo. Y también de complicidad de las propias autoridades en la criminalidad. Obviamente. Porque se mantienen los rateros de los barrios apoyados por los policías que se coaligan con ellos. Evidentemente, pero si una cantidad fundamentalmente grande de la sociedad se encuentra con oportunidades de trabajo digno, donde pueda cubrir la canasta familiar y vivir con su familia dignamente, reduce, indudablemente. El fomento de la criminalidad reduce y esas complicidades también deben reducir. Pero esas medidas, no estoy diciendo que sean incorrectas, pero no resuelven el problema. Igual pasa, haciendo un poco de símil, con el tema de la corrupción y la impunidad. Bien, necesitamos jueces independientes, que son los juzgadores, necesitamos que el Ministerio Público sea independiente del poder político del Ejecutivo, pero también necesitamos que quienes controlen los poderes a través de procesos electorales y de los partidos políticos sean también mediante sistemas que impidan las complicidades. Pero cuando vemos que los actores públicos, y casi es un mal del dominicano, no le gusta el hombre independiente. O sea, no le gusta a aquellas personas que tienen ideas propias y que defienden sus ideas, con los cuales hay que discutir, dialogar. Le gustan los obedientes. Y te pongo un ejemplo, porque ya es público, digo, aquí uno se entera de todo. La oposición que causó en el Consejo Nacional de la Magistratura el nombre del juez José Alejandro Vargas, para mí ya denota un mal resultado. Porque en su mayoría causó disgusto, pero no es por lo malo que sea o por lo incapaz. ¿Tú sabes por qué disgusta? Porque es un individuo que dice no, eso está mal, no. Y entonces, nuestros hombres públicos no les gusta esa clase de gente. Como tú señalas. Los sinvergüenzas llegan con facilidad. Pero como tú señalas, no es el país que le gusta eso, es quienes nos han estado gobernando. Porque como tú decías, eso quisiera yo pensar, pero a veces en el sector privado se encuentra lo mismo. No, pero acuérdate que cuando había un sistema político con liderazgos caudillistas principales más fuertes, sí, las conversaciones se daban. Sí, había más Los procesos de compromiso eran necesarios, sí, pero también, ¿por qué? Porque había una composición de fuerzas semi-equilibrada y a veces hasta equilibrada. Sí. Entonces, ahora mismo. Y a veces desequilibrada en favor de la oposición. Sí, correcto. Sí, pero bueno. La mayoría la tenía la oposición. El equilibrio en ambos Lo que pasa lados. es que la mecánica electoral era que garantizaba el triunfo de una fuerza minoritaria. Efectivamente. Entonces, en esta etapa, en este proceso, es evidente que sobre los hombros del PLD se encuentra la responsabilidad de que si este país va a continuar la ruta democrática o no. En el sentido de que si vamos a tener autoridades electorales que son, como reitero, el punto de partida para que surjan procesos democráticos y por lo tanto una democracia representativa, si son como la gente, el pueblo, lo necesita y lo reclama, pues entonces ese logro habrá que dárselo a quien está decidiendo. Claro, como señalabas, Lorena, la labor de los partidos de oposición debe ser la que estamos conversando aquí, es señalar el asunto. Ahora, tenemos que también señalar que la oposición no ha planteado, y en el caso de nuestro partido nunca va a plantear críticas por críticas. Si las cosas son correctamente realizadas, hay que señalarlo y aplaudirlo y reconocerlo. Por eso digo, si el gobierno finalmente entiende que tiene que hacer lo correcto y lo hace, pues habrá que darle, correcto, aunque parezca contrasentido decirle qué bien hecho está porque hiciste lo correcto, pero bueno, está bien. Pero es para estimular las cosas bien hechas. Como se hacen tan pocas veces, uno sí. Y además, o sea, todo el mundo quiere cuando es sobresaliente en una tarea que se le diga, mira, lo hiciste muy bien. O sea, eso es parte de la naturaleza humana. Necesitamos ese espaldarazo. Me gustaría aprovechar la combinación que hay en ti del jurista con el político para evaluar cómo va llevando nuestras autoridades judiciales, toda la cadena de justicia, el caso de los sobornos de Odebrecht. ¿Cuál es la posición del Partido Revolucionario Socialdemócrata con respecto a este proceso? Bueno, con respecto a ese proceso, nosotros entendemos
que tiene que investigarse a fondo a todos los que estén involucrados. Si se determina que no tienen realmente responsabilidad, pues obviamente que sean descargados. Si se determina que por el contrario sí la tienen, pues que sean condenados. Y hay que señalar algo. Cuando se inició el proceso de apresamiento de quienes se encuentran actualmente imputados, las autoridades señalaban de que eso eran todos los nombres. Y nosotros hemos dicho, bueno, ¿todos los nombres de dónde y de qué? Ah, esos son todos los nombres de que vinieron de fuera. Es decir, que las autoridades aceptan que somos una colonia, Claro. en donde no hay iniciativa de investigación, en donde si no viene de fuera no tiene validez. Claro. Entonces hay que recordarle al pueblo de que pueden ser esos, yo no lo sé, eso han dicho, pueden ser esos y otros, tampoco lo sé. Parecerían que sí, que pueden haber más. Pero Y puede ser que la mayoría esté fuera. Que Podría la mayoría ser. no haya sido mencionado. pudiera fuera. ser entonces Sí. la responsabilidad de las autoridades, Procuraduría principalmente, pero en sentido general, por la relación que tiene la Procuraduría con la Presidencia, Claro. tiene que ser la de investigar, no solamente basado, mira, yo te voy a mandar este chivito y esas son las respuestas, no te fijes en el libro. Usted tiene que hacer la investigación completa. Y si esos son fenómenos, pero si faltan más, también tienen que ser investigados. Entonces, más que referirnos al proceso técnico, jurídico, cómo se va llevando, yo creo que es fundamental no dejarse llevar por la cadena de eventos, porque pudiéramos parecer como sociedad de que ya ese es un tema que está en proceso Sí. de solución. No, pero hay gente que lo piensa. Por ejemplo, Sí. el sector privado, a mí me sorprendió, un representante del sector privado, Campos de Moya, dijo, bueno, ya hay encartados, ya ese proceso va bien. Porque la línea comunicacional, como ustedes mejor que yo conocen, la línea comunicacional es que, bueno, ya vamos a dar esto como este es el guión de la película. Como si se quisiera cortar un miembro cangrenado, de que hasta aquí para que el cuerpo, pero espérate, si el cuerpo está podrido, Claro, vamos a darle antibiótico. vamos, sí, full. Completo, Ay, Dios, de amplio drástico. espectro. Es drástico, pero es que, Sí, sí. para que se entienda. Pero Una fíjense, realidad, una el realidad. guión tiene que ser, no estos son los nombres, sino estas son qué? todas las personas, sí o no. De hecho, en la propia documentación presentada por la propia Procuraduría, no sé si queriendo o sin querer, aunque haya después una Reculoso. regulación, el caso, por ejemplo, de Punta Catalina, en donde se señala ahí como parte del proceso. Y luego, no, eso no vino de fuera. Bueno, no, pero entonces, Volvemos a lo mismo. no, pero Sí, entonces, mucha no, porque incoherencia, espérate, entonces mucha ahí se incoherencia. cambia, porque que se cantan y se lloran. En el caso de Temo, que vino de fuera. En el caso de Punta Catalina hubo un ejecutivo de Odebrecht que dijo allá que para aprobar el financiamiento hubo sobornos. Vino de fuera también, pero entonces aquí se excluye. Sí, es lo después. que En el está diciendo documento se pone, Miguel. pero se excluye. O sea, no se usa el mismo argumento para mantenerlo a los dos. Sí, eso es lo que él mencionaba, que al final no están siendo coherentes No, en las opiniones correcto, emitidas, claro. porque si vas a utilizar como prueba Lo que vino de que fuera. es una locura, Es todo lo que vino de fuera, que es una locura, Claro. entonces se supone que ese documento en su totalidad lo estás dando como bueno y válido, no por parte. Por ejemplo, lo Entonces, otro que vino de fuera, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas dijo que a todas las obras de Odebrecht en el exterior, o sea, para ponerlo amplio, en los 12 países que actuaban, incluyendo República Dominicana, se le cargaba un 22%. Tasa fija. Sí, 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 se sí. sobrevaluaba con un 22%. Pero es que nadie da de su cuarto. Marcelo, ¿y tú crees que Marcelo iba a dar lo que su abuelo le heredó? ¿Y su papá? No, Marcelo le decía, no, hagan el presupuesto. Dio 100, con mi beneficio ahí. Ah, pues súmenle 22 que con eso para yo voy a repartirle estos pagar. sinvergüenzas que van a aprobar ese proyecto. Y otro elemento también de esa discusión, además de la afirmación de las autoridades de colonia del país, de otros países, es el hecho de que quienes señalan, bueno, es que el proceso ya inició y las autoridades competentes a nivel institucional están actuando. Bueno, es verdad que ha habido actuaciones que nosotros entendemos son incompletas y reitero, es un tema de que parece que en algunos casos no hay iniciativa propia, pero también cuando quieren poner el argumento de la institucionalidad, yo pregunto, ¿cuál es la institucionalidad en la comisión designada para la evaluación del proceso de Punta Catalina? Eso no existe. Eso es un proceso de investigación que tiene que hacer la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público. Sí, nosotros Entonces, cuestionamos desde un siempre tuvo- inicio la comisión, sobre todo por eso, porque entendíamos que debió ser una iniciativa de parte de la Procuraduría de simplemente investigar
contratar a una firma de investigación extranjera para que haga el proceso y presente el informe. Sí, porque ha devenido todo en un esfuerzo Porque al final de la relaciones comisión, públicas. al final, Lo no. que nos parece Claro, porque la nosotros. comisión que hizo contratar una empresa, entonces, ¿cuál era el punto real de esa comisión? Y todo un esfuerzo de relaciones públicas. Para mí es una comisión de relaciones públicas. Entonces, De lavado de cara de un proyecto. Vio la cosa fea, algunos no se resistieron y le dijeron al país, hemos hallado cosas feas, Sí. pero no sé, de pronto pasó tan el feo. tiempo. No, eran feas, No, pero parece que eran tan feas que se asustaron de decírselo al país. Bueno, y Y empezaron a maquillar en la y en cara. el propio reporte, a pesar del todo el maquillaje que puede o no haber, se Dice, ven cuestiones para que un buen son- lector, sí. No, y por ejemplo, en una parte del reporte dice, la ley fue mayormente cumplida. Sí, Es decir, la ley es... Mayormente o menormente, todo depende. Sí, se Sí, cumple por grados. como dice Uchi, lo importante es el menormente. Claro, no es por grados, eso es binario. ¿Sí ¿La o ley no? se cumple o no se cumple? Claro, binario, Usted prendido no o medio la apagado. cumple. Bueno, yo la cumplí aquí, pero aquí no, pues tú no la cumplió. Esa muchacha está medio embarazada. Entonces, Yo no he visto eso. el Yo país, no he visto eso. el país tiene que recordar que, como ustedes señalan, esto no se trata de un proceso de relaciones públicas, esto se trata de algo serio. Y que planteando películas, argumentos que para un momento me sirven y para el otro ya no me gustan y por lo tanto lo desecho, no puede crearse la credibilidad que este país está reclamando. Y mientras siga esa ruta, esa ruta de acción, Sí, esa forma de... pues de los actuar. procesos de reclamo social van a seguir aumentando. Y vuelvo y reitero, el partido de gobierno tiene una oportunidad de oro de hacer simple y llanamente lo correcto. Y cuando digo esto, es dentro de la lógica de intereses políticos electorales futuros. Porque ¿cuál es el problema? Uno de los problemas del PLD, el desgaste que tiene el partido en sentido general, además de quienes han sido sus presidentes de la República de ese partido, en los últimos ya 16 años, serán en el 20. Pero una medida correcta obliga un pandemonio interno, bien, pero establece posibilidades de renovación, si no total, al menos parcial, o renovación controlada, como a ellos les gusta. Entonces, eso tienen también, es una propuesta que lanzamos para que lo vean desde ese punto de vista. Por lo tanto, no entendemos, ni bajo la lógica de lo correcto, ni bajo la lógica de los intereses políticos, cómo es que el gobierno pretende, si es que lo pretende, continuar con ese derrotero de parcializados, exclusiones, creación de procesos no institucionales para poner un poquito de ferré en esta abolladura. Tú sabes que en todo este proceso mi decepción más grande ha sido con la sociedad, porque en el caso de nuestros gobernantes hemos visto su accionar en las últimas décadas y uno más o menos ya sabe qué puede esperar. En el caso del empresariado, igual. En el caso de la sociedad, lo que hemos podido percibir es que se dejan llevar por toda esta información y por las emociones y entonces se dejan de preocupar por lo verdaderamente importante. Pero peor aún, que al final, en pequeño o en grande escala, también alimentan ese sistema de corrupción. Por ponerte un ejemplo, yo quiero un sistema que sea de impunidad y corrupción, pero yo quiero que si me ponen una multa en la calle, yo le puedo decirle a mí, ay hombre, por favor, déjame ir. Entonces, ¿dónde está esa coherencia? Yo quiero impunidad y corrupción, eso significa un que AME yo... rígido para el otro, pero para mí un AME flexible. Claro, Entonces, tenemos que ser esa ciudadanos. sociedad Todos que al somos así, final quiere una impunidad y una corrupción, pero la quiere para una persona y que se enfrasca en que entiende que condenar a esa persona significa que va a acabar un sistema completo. Yo creo que lo que tú señalas es fundamental y voy también a utilizarlo para relacionarlo a un tema político. Como todos conocemos, crear una ley, por dura que sea, si no tiene algún tipo de involucramiento social, va a ser de difícil aplicación si es que se decide aplicar. ¿Por qué? Porque la costumbre hace ley. Y la costumbre no cambia de la noche a la mañana. Es un proceso de ir encarrilando, ir moldeando para que entonces se produzca lo que se entiende debe ser lo correcto. Y lo que señalas es así. Ahora bien, igual que pasa eso, por eso mismo es que nosotros planteamos como partido la perniciosidad de la reelección presidencial. Y me explico. ¿Por qué? Porque la reelección en países institucionalizados no necesariamente es mala, hasta buena puede ser.
Pero cuando tú tienes un país como el nuestro, donde la institucionalidad es sugerida, en el mejor de los casos, entonces quien es electo con posibilidad de repostularse no hace gobierno, sino que hace campaña. Y al hacer campaña no puede tomar medidas de moldear la sociedad para el cumplimiento de la ley y por lo tanto institucionalizarla, porque entonces no va a poder repostularse con éxito. Cree que pierde votos, pero eso a corto plazo. A la larga, cuando tú haces el bien... Claro, pero como los procesos de gobierno son de 4 años, eso no es suficiente. Entonces, siempre el corto plazo... Sí, un pensamiento mediocre totalmente. Por eso es que nosotros entendemos que tiene que producirse un entendimiento del partido gobernante que, digo de toda la clase política, pero el partido gobernante es quien tiene el mayor poder, por no decir casi absoluto, en que los procesos de reforma democrática, yo no diría solamente electoral, democrática, tienen que ser abiertos, tiene que introducir las cuestiones que el pueblo se ha empoderado y reclama, tiene que introducir el respeto de la voluntad popular, el respeto de la minoría, la posibilidad de alternabilidad, tiene que conocerse todo eso. De lo contrario, los ejemplos que ustedes mismos señalan en este mismo espacio en diferentes momentos, de otros países, algunos de ellos muy cercanos, pues van no necesariamente a repetirse, pero una versión criolla pudiera darse. Eso yo quisiera evitarlo, hace mucho que lo estoy diciendo. Y lo responsable veo que vamos hacia ahí en una loca carrera. Pero lo responsable es identificarlo y tomar las medidas para evitar que eso suceda. Tenemos 17 años en esto. Gracias, Luis Miguel. Gracias a ustedes. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. En el trabajo de reestructurar y mantener esa fuerza política. Y nada, que te vaya bien. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, un placer.